¿Qué es la herencia? Primero hablaremos sobre el término tree, don't repeat yourself. Esto promueve la reducción de duplicación en la programación. Además, toda pieza de información nunca debe ser duplicada, debido a que la duplicación incrementa la dificultad en los cambios y su evolución. Esto nos permite crear nuevas clases a partir de otras. En pocas palabras, al detectar elementos duplicados, realizaremos una abstracción para crear una clase general que sería el padre. Y estarían los hijos, que eso sería una jerarquía. O también el padre podemos llamarla superclase y los hijos podemos llamarlo subclases. Aquí tenemos un ejemplo donde el estudiante y el profesor, pues ellos van a tener el nombre, van a tener apellido, van a tener edad, género. Entonces hicimos la abstracción y creé una clase, que sería el padre o la superclase. Como el estudiante y el profesor tienen diferentes atributos, pues cada uno corresponde, vale la redundancia que corresponde. Entonces el estudiante hereda lo del padre, porque el estudiante tiene un nombre, tiene un apellido. Además el profesor también hereda de la clase persona, porque también tiene un nombre, un apellido, etc. Esto lo vamos a llevar a un ejemplo, pero ya con el sistema de pagos. ¿Cómo sería en el caso de Java, JavaScript, PHP y Python? ¿En qué consiste el ejemplo que vamos a hacer? Un sistema de pagos, donde va a estar la clase Payment, va a estar también las clases hijas, que sería el Card, PayPal y Cash, que serían los tres tipos de medios de pago que se permite, digamos así, la aplicación. Vamos a crear primero la clase padre o la superclase, que en estos momentos ya lo tengo creado. Este solamente es el atributo que yo necesito, no necesito ninguno más. Pero voy a añadir un constructor. Le acabo de añadir el constructor, que es lo único que necesito para la clase. No necesito para nada más, en este caso para el ejemplo, para la explicación de herencias. Y vamos a crear las clases hijas. Listo, ya creé los atributos necesarios para mi clase. Ahora vamos a hacer la herencia. En el caso de Java se hace con states y el nombre de la clase de padre. Y listo. Entonces todo lo que tenga aquí, atributos, métodos, se heredará a la clase hijo, que en este caso se llama cart. Ahora, como aquí tenemos complicaciones, porque como aquí hereda tal cual como llega acá, y como están con el mismo nombre, pues va a haber un choque. Por esa razón hay un error. Como el ID yo necesito el ID de la tarjeta, simplemente le añado ID card. Ahora, en el caso de los constructores, el método constructor, ¿cómo se van a ejecutar? Sería de la siguiente manera. Primero voy a crear el constructor de esta clase. Listo. Para llamar los métodos o atributos del padre sería con super. Punto. Y como pueden darse cuenta, pues en este caso solamente tengo un solo atributo. Y vamos a llamar el constructor, que sería payment. Y ponemos el ID. Qué pena, me equivoqué. Solamente para ejecutar el método constructor simplemente ponemos super y los atributos que requieran, los datos que requieran. Y voy a almacenar estos campos a estos atributos. Y listo, así se herencia entre clases. Lo que hicimos acá, vamos a recapitular. Está la clase padre, que solamente tiene un método constructor. Y está la clase hija, que se llama card. Nosotros lo heredamos. Tiene un método constructor, que está el ID card, number, etc. Le añadí el date porque es algo muy importante, porque se necesita saber la fecha de vencimiento de la tarjeta. Como para poder inicializar esta clase me está pidiendo un requisito de un dato. Lo que yo hice, pues simplemente llamo al método constructor y le envío el dato. Y después encapsulo almaceno los otros datos de este atributo del hijo. Ahora vamos a hacer el mismo ejemplo con el método paper.
Listo, así de fácil, igual como hicimos en el anterior ejemplo. Esta es la clase hija, le heredo del padre, el paymat, los atributos del hijo, el método constructor del hijo, añado los datos, los requisitos que yo necesito para que se pueda inicializar. Como en paymat me está pidiendo un requisito para que me inicialice, llamo al método constructor y le envío el dato. Y le añado los datos que me está encapsulando. Listo, así se aplicaría entre herencia en el lenguaje de Java. La ventaja de JavaScript es que a partir de ECMAScript número 6 ya se crearon ya las clases como tal. Anteriormente se hacía con prototipos y se creaba con funciones. La ventaja de esto de ECMAScript número 6 que ya podemos crear clases sin ningún problema. Como pueden darse cuenta, yo ya tengo la clase padre ya de una. Tengo ya el constructor. Voy a añadir aquí ID, ya que es un requisito para que me lo almacene. Y vamos a crear la clase hija. Sería lo mismo como Java, se utiliza extends, ya con esto hereda del padre. En JavaScript también se utiliza de la misma manera como en Java. Para llamar la clase padre se utiliza super. Y listo, así sería en el caso de JavaScript, recapitulándolo. Está la clase padre, que solamente tiene un atributo, no tiene nada más, y este es el requisito para poder inicializar, o sea que está necesitando el dato ID. Está la clase hija, que hereda del padre, que sería payment, y yo requiero estos datos para que se pueda inicializar la clase card. Le envío el ID de payment al constructor, y el resto pues lo almaceno en mi clase hija. Será lo mismo como nosotros explicamos anteriormente. Está la clase hija, hereda del padre, el constructor, le envío el ID al constructor y el resto lo almaceno en mi clase hija. Postdata, para que no vayan a tener problemas. Cuando en JavaScript se hacen herencia de clases, el archivo necesitamos conectarlo, lo está requiriendo. Entonces, donde estén llamando el archivo de JavaScript, recordad que también tienen que adjuntarlo acá en el script. En el caso de PHP, ya tengo la clase padre. Voy a crear el constructor. Vamos a crear la clase hija. En el caso de PHP es lo mismo como en JavaScript y en Java. Se utiliza extend y ponemos la clase padre. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí no se nos olvidemos algo muy importante. Requerimos ese archivo. Ahora vamos a crear el constructor de esta clase. En el caso para llamar el método o atributos de la clase padre, este sí es un poquito diferente. En vez de utilizar super, se utiliza parent. Dos puntos, dos veces. Y aquí ya llamamos el método constructor. Y le enviamos el ID. Ya que recordemos que aquí en Payment me está requiriendo, me está solicitando que necesita el valor del ID para poder inicializar. Entonces sí quedaría. Volviendo otra vez explicando desde cero. Está la clase padre que tiene un constructor y me está pidiendo un requisito para poder inicializar, que en este caso solamente me está solicitando el ID. Esta es la clase hija que se llama card. Yo lo heredo, el payment recordemos que en el caso de PHP requiere el archivo, los atributos, el constructor de la clase hija, los requisitos para poder inicializar
Con esto llamamos el padre. En este caso llamamos el constructor, el método constructor, y le enviamos el valor del ID. Y el resto lo añadimos los valores a nuestro clase hija. Vamos a hacer el mismo ejemplo con PayPal. Y listo, lo mismo como en el ejemplo del anterior. Está la clase hija, heredamos del padre, el constructor de la clase del hijo, llamamos el padre y le enviamos el dato. Y el resto lo añadimos a nuestra clase de la hija. En el caso de Python, sí, Python es muy diferente, tanto como en la estructura, como la parte de la herencia, esa parte sí ya es bastante diferente. Entonces, ya tengo la clase creada con Python, la clase padre, que se llama payment, con la ID y el único atributo que estoy necesitando en estos momentos. Pero voy a crear primero el constructor. Listo, ya acabé de crear el constructor del padre. Ahora vamos a crear la hija. Pero nosotros necesitamos traer, igual como el PHP, nosotros requerimos el archivo, que en este caso el archivo se llama payment, y necesitamos importar la siguiente clase que se llama payment. En el caso de cómo hace la herencia, se hace de la siguiente manera. Entre paréntesis, adentro del paréntesis ponemos la clase del padre. Bueno, aquí vamos a tener un problema. Recuerda que yo dije cuando hacemos la herencia y si hay un mismo atributo, una o dos se reemplaza o se van a chocar. Y yo necesito la ID de la tarjeta. Para nosotros llamar la clase padre, se hace de la siguiente manera. Con super. Punto. Y el método, que en este caso vamos a necesitar, es el método constructor. El método init. Vamos a recapitular lo que hicimos. Está la clase padre, que tiene un constructor. Y mi requisito que me está solicitando es que necesita el valor del ID. Está la clase hija, que se llama cart. Que recordemos que tenemos que importar desde este archivo la clase padre, que se llama payment. La herencia se hace adentro del paréntesis en nombre de la clase del padre. Tengo mis atributos del hijo. Y además estoy definiendo el método constructor de la clase hijo, los cuales me están solicitando esos siguientes datos. Y como el payment, la clase padre, me está solicitando, me está requiriendo el valor del ID para poder inicializar, pues yo llamo a la clase padre, al método constructor, y le envío el siguiente dato del ID. Y el resto de los datos lo almaceno en mi clase hija. Ahora vamos a hacer el mismo ejemplo con la clase PayPal. Y listo. Así de fácil, ya hemos creado también otro ejemplo en la clase hija que se llama PayPal. Se fue hace un rato. Ay, cómo lo extraño. Dejó su retrato. Se llama PayPal. Lo mismo como hicimos en el anterior, prácticamente. Y listo. Con eso hemos aplicado la herencia. Lo hemos demostrado con los lenguajes de programación Java, JavaScript, PHP y Python.